Martín, abrimos el espacio a las preguntas o los aportes que quieran hacer sobre las presentaciones. Analia, ¿sabes si se estudió SAER antes del 84 en la universidad o si lo ingresan esos docentes que vos propusiste? Mira, puedo responder solo a partir de lo único que tengo súper chequeado. Como dije hoy, trabajé algo sobre Rosario entre el 60 y el 76, pero solo me fasciné con las clases de Adolfo Prieto, pensaba hacer un trabajo más abarcativo y los 2 años de la beca postdoctoral se me fueron leyéndolo solo a Prieto, conversando con él y rastreando lo que hacía. Siempre miro para atrás. Mi objeto de investigación en realidad no es exclusivamente SAER, por eso fui muy precisa, lo dije varias veces porque me daba miedo que me pregunten y qué pasa en Latinoamericana y qué pasa en... eso lo estudian otra gente del equipo, entonces solo miré con exhaustividad 84-2003. Hacia atrás sí te puedo contestar sobre otras cosas que tienen que ver con las introducciones de la teoría literaria y demás, pero no, por eso digo, no es una cartografía abarcativa. Sí te puedo decir que en esos años, en esas instituciones, los que enseñaron a SAER en Argentina y en teoría fueron los autores sobre los que trabajé. Pero no me animo a hablar sin el archivo hiperchequeado porque puedo meter la pata, omitir algún nombre y sería injusto. Cuando exhumo clases me gusta eso, ser cuidadosa con ese archivo en construcción. Como diría Derrida, un archivo tiene que estar domicilializado, con acceso abierto, público. Y las clases a veces suelen ser muy maltratadas, no por los europeos. Creo que si ahora empezamos a respetar en Argentina las clases, porque se exhuman las clases de las escuelas europeas y los franceses sobre todo, y empezamos a mirarlas con más respeto. Así que no me atrevería a mirarlas sin revisar. Preguntarle a Martín cómo hay una cuestión ahí que a mí me interesa pensarla en esos vínculos tan directos que existen eventualmente entre autores, entre un autor de creación, digamos, un crítico literario, ¿no? Vos decís, bueno, hay un saber de Sarlo, ¿no? O sea que hay una cuestión ahí que está muy vinculada con los trabajos de Beatriz, etcétera, etcétera, desde la reseña del libro real hasta el libro del año pasado. Mi pregunta, porque es una cuestión que me interesa a mí, justamente leyendo los trabajos de María Teresa, del libro que vamos a presentar mañana, y es como una hipótesis que tengo, pero que es solamente eso, una intuición crítica, es si se puede pensar en una... si es una relación reversible, ¿no? Es decir, que vos decís, bueno, como digo yo, en relación con María Teresa, yo digo, para leer SAER, leer a Gramuglio, pero para leer a Gramuglio, leer a SAER. Para mí en el caso de María Teresa se da esa relación reversible. Y quiero saber dos cosas. En principio, ya que estuviste trabajando en esto, si te parece una hipótesis en general desarrollable, y si ves que esa hipótesis, en caso de serlo, te sirve para hacerlo SAER. Yo creo que sí, no creo que se pueda decir de todos los casos, pero creo que con determinados tipos de escritores, SAER sin dudas, que plantean un desafío a los regímenes de legibilidad más o menos establecidos, y para ciertas modalidades o inflexiones de las críticas, creo que sin dudas. Sobre todo cuando uno piensa, no sé si yo escuché exactamente, pero la posibilidad, o más bien diría la necesidad de poner en cuestión la división entre escritores de creación y críticos literarios. Sí, para ser pedagógicos. Exacto. Porque la medida que advertimos que, bueno, del mismo modo que cuando se dictan maestrías de escrituras creativas, todo el mundo entiende que es ficción lo que se va a escribir ahí. Y si uno rompe eso, que a mí me parece indispensable, y además supone para los que somos críticos literarios el desafío de ser nosotros también escritores creativos en lo que hacemos, entonces si la potencia de la creatividad se asigna tanto a una escritura como a la otra, efectivamente ese intercambio
no solo va a darse, sino que es imprescindible. Por eso en algún momento yo me encontré, no estaba en el comienzo del trabajo, pero lo fui advirtiendo también, lo que Saer hizo posible en la escritura creativa de una crítica literaria, Beatriz Arlo, que viene de una tradición, o digámoslo, mi propia mirada, ¿no? Claro. En algún punto la tensión entre lectura sociológica atravesó mi formación, en los mismos años que está trabajando Ana Lívia, mi formación cuando era joven. La tensión entre las lecturas sociológicas y las lecturas de formas, y esta posibilidad de que una lectura, y una escritura y una lectura, la de Saer, susciten otra escritura. O sea que es creativa también en la escritura que produce en esa otra instancia. Sí, no sé si tengo gran cosa para decir personal, pero un poco citar algo de Dalmaroni, ¿no? Que trabajó ese asunto y que me parece que puede matizar algunas de las cosas dichas, que esa lectura de Gramulio y de Sarlo, de Saer en su momento, me parece que tiene que ver, entre otras cosas, además de la clarividencia y la inteligencia de las dos críticas, tiene que ver con preocupaciones teóricas del momento, ¿no? Con una fuerte impronta de lo que sería la nueva crítica, Barthes en particular, ¿no? En la cual los ciertos textos de Saer, Cicatrices, El Limo Negro, La Mayor y Nada de Nada Nunca, podían, digamos, volver o cristalizar, ¿no? El estatuto del texto en particular, leído desde Barthes, ¿no? Pero Dalmaroni señala una dificultad de lectura después de eso, ¿no? O sea, a partir de que inmediatamente después, en contra de, como siempre los escritores hacen, que son muy poco dóciles, después de eso sale El Entenado, que es la novela más novelesca, digamos, ¿no? De todo el corpus. Y como una cierta dificultad para cambiar de Saer, ¿no? Cuando, del otro lado, Saer decía, pero no entiendo, si no se pone glosa en el centro de mi obra, no entiendo cómo se puede apreciar mi obra, ¿no? Y esto más bien una pregunta. Yo tengo la impresión de cuando empecé a trabajar a Saer, que Saer estaba, la recepción de Saer en Argentina estaba muy marcada por cierta exigencia de radicalidad textual, ¿no? Y de resistencia, La Mayor siendo el emblema de eso, ¿no? Y no era así en las lecturas que se podían tener afuera. O sea, me parece que esa lectura fabricó un Saer, y que ese Saer, con mucha inteligencia, pero que ese Saer tardó en disiparse y dar cabida a las grandes novelas de los 80, ¿no? Que hoy aparecen como la parte central de la obra, me parece. No sé por qué agarré yo, si no... Sí, y no sé hasta qué punto, porque por un lado es muy bartesiano, por otra parte recupera la noción de obra y de autor que parecía interdicta. Cosa que Barthes no ha dejado de hacer, por otro lado. Sí, pero hacerlo en ese momento justamente, me parece que la marcación de la obra del texto, más allá que es un texto de fines de los 60, tenía una presencia en la formación crítica de los 80 mucho más presente que lo que el último Barthes estaba haciendo, podía estar haciendo. Entonces, en ese momento era un gesto de resistencia crítica, era un gesto de no plegarse a la onda teórica que era todavía dominante en ese momento, por una parte. Entonces, por eso decía sí y no, muy bartesiano y a la vez no. Y luego no creo que podríamos considerar que sí pueden estar en algún punto, vos dijiste, muy fechados, muy inscritos en los debates teóricos del momento. Si eso es así, yo al mismo tiempo le reconozco una vigencia notable. Es decir, cuando en el caso de Sarlo, por lo pronto, cuando muchas de esas cuestiones reaparecen o se reconfiguran en el libro En Zona Saer, que es del año pasado, lo que se nota es la posibilidad de marcar diferencias y continuidades, recuperar, retomar y actualizar, apartarse o actualizar elementos.
Entonces, si bien efectivamente uno puede entrar por otros lados o marcar cortes en Saer, y es perfectamente, digamos, no solamente legítimo, sino que verosímil desde el punto de vista crítico, verdadero desde el punto de vista crítico incluso, me parece que esa configuración del Saer radical permite leer glosa también. Es un lugar desde donde se puede leer glosa también, y de hecho el modo, claro, no es el despliegue de otros textos, pero la manera en que glosa entra, por eso yo cerraba la ponencia con eso, la manera en que glosa entra en una argumentación política de Sarlo. En el libro Tiempo Pasado, junto con Los planetas de Chekhov y alguno más, me parece que no requirió en la lectura crítica deshacerse de la configuración del Saer radical de la mayor, sino trabajar sobre una variante, sobre un desarrollo de eso mismo. Una notita al pie. Es una pena que de Sarlo no tengamos tantas clases desgrabadas. En un momento prohíbe que se graben las clases y se dejaron de desgrabar. Pero los programas son muy poco ortodoxos. Me ocurre que en sus clases debe haber sido mucho más arriesgada que en los artículos, solo por ver cómo enuncia los contenidos. Por ejemplo, cuando se arriesga a poner Walsh desde Said, ¿no? Eso es muy alocado. Walsh con Saer trabajando la idea de comienzos y el policial, o El Entenado con La Mayor, que son los textos más... La Mayor con El Entenado es una serie extraña. Empecé a repasar a partir de lo que preguntaste, Julio, pero solo tenemos, yo por lo menos tengo solo 3 clases de ella sobre cicatrices. Y es una pena no tener clases sobre los otros programas que son muy alocados en lo que pone junto con. Glosa lo dan en un seminario de grado del año 88. No sé si eso... Ese no lo tengo. Porque no es el dictado de literatura argentina, claro, que es la materia que tenía a cargo, sino un seminario de grado. Y la UBA tiene un archivo incompleto. Eso también es... La UBA tiene todo incompleto. Tengo una pregunta muy diferente para Martín. La celebración de la perfección que citaste en algún momento, me parece que es una categoría crítica que paraliza de forma total, ¿no? Entonces, proponer, bueno, ella ahí dice el que no puede ver, ¿no? Etcétera, pero viene claro a la mente la frase de Borges de que la página perfecta es la más precaria de todas. Yo creo que todos hemos tenido el problema enseñando a saber de que para algunos alumnos no hay modo de entrar, no hay puertas, les parece de hecho demasiado perfecta como para que se analice, y creo que eso de cierta forma se ha desmontado últimamente con los 4 tomos de Julio y compañía, etcétera, y la edición crítica. Los papeles preparatorios dan modos de entrar, dan modos de entender las incertidumbres el juego con las posibles estrategias que a veces no se notan tanto en los textos publicados, o no son tan accesibles si uno no hace un esfuerzo. Pero me preocupó un poco la idealización de un texto al llamarlo perfecto, como si eso fuera positivo. En una consideración de los adjetivos elogiosos que Sarlo le dedica a Saer, es el que más aparece, efectivamente. Yo por eso me recorté ese, porque es... Y no es casual, digamos, ¿no? Efectivamente, las palabras... Un escritor no elige las palabras porque sí, si Sarlo elige perfecto, no la elige porque sí. Y además, insisto, es la que más aparece.
Yo no estoy tan seguro de que sea necesariamente paralizante decir perfecto. A mí, por ejemplo, me ha traído hasta Santa Fe ese adjetivo. Porque yo estoy acá porque Saer era perfecto. De manera que depende. Y obviamente habría que avanzar. Sarlo no, bueno, podemos pensar que Sarlo avanza y despliega exactamente eso. ¿Qué quiere decir eso en definitiva? Considerando sobre todo que si la idea de perfección lleva algo perfectamente, bueno, justamente se me escapó el adverbio, calculado y ejecutado en términos de aplicación de una fórmula garantizada, eso parecería ser perfecto y no lo es. Por eso digo, tendríamos que ponernos de acuerdo, aprovechar que Beatriz no está, ¿qué entendemos exactamente por perfecto? Porque si es efectivamente esa especie de formulación previa cuya ejecución, para usar una palabra borgiana, va a ser tan límpida y ratificatoria, si en eso consiste la perfección, no hay esa perfección. Por eso es perfecto también, porque eso no sería elogioso. Yo creo que están también los corrimientos y los desajustes necesarios para no caer en esa forma reductiva de lo que entenderíamos por perfección. Yo lo entiendo en un sentido completamente elogioso. Y en la lectura de los manuscritos que Julio y todos los demás que trabajan con sus compañeros de trabajo, a mí por momentos me produjo el efecto inverso. Primero que quedaron desechados textos o relegados textos que la mayoría de los escritores que yo conozco, yo mismo, entre ellos, que me conozco más o menos, por no decir todos, darían lo que no tienen por escribir eso que Saer desechó. Yo encontré más todavía. O incluso en la posibilidad del trabajo, lo estamos viendo en este mismo coloquio, de rastrear esta pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? Encontrar muchas veces que llegó bastante rápidamente, que hay pocas tachaduras, que no hay tantas versiones, como ha dicho Julio, que una vez que encuentra el tono y el registro, va y le sale así. Pero después de mucho trabajo preparatorio. Sin dudas, pero yo me puedo tomar 30 años de trabajo preparatorio. Entonces, los manuscritos a mí me llevan al mismo adjetivo en sentido elogioso. Todavía mi idea, que yo ya la tenía de la perfección de este escritor, se vio reforzada, en el sentido bueno, ¿no? Digamos, se vio reforzada por los manuscritos. Sí, para Martín. Recién hablabas sobre Responso, que fue una novela política, según Sarlo, que no fue percibida como tal. Esta lectura que hizo Beatriz de Responso, ¿abre nuevas perspectivas sobre lectura política del resto de la obra? Digo, vos ya trabajaste con glosa, creo que en el prólogo de Zona de Prólogos. Esa es la pregunta. Va en consonancia de lo que comentábamos recién con Julio Premat. Me parece que eso que señala Responso rebota en glosa, o hace posible una lectura de glosa. Que es por qué Responso no se percibió, digamos, con qué parámetros o convenciones de literatura política se recibió Responso en su momento, y ese movimiento crítico de lectura que hace Sarlo, no solamente Sarlo, pero digamos, de pensar de otro modo la relación de literatura y política, efectivamente permite leer glosa como lo lee ella misma. Quizás sea un efecto retroactivo. Después de leer glosa se puede volver a Responso y decir, esto ya estaba acá, de alguna manera. Pero yo creo que sí, me parece que una de las cosas para mí, digamos, de la perfección de Saer es la posibilidad de repensar y reconfigurar toda una relación de literatura y política. Digo, estamos en una, ¿cómo lo podríamos llamar esto? Sí, es un encuentro, no es un seminario, pero en fin, estamos escuchando intervenciones y esas intervenciones supongo que nos producen algún efecto. Las tenemos que considerar como lo que nos están dando, más allá de lo que están viendo sobre el objeto que están tratando, ¿no? ¿Cómo estamos viendo lo que dicen los que están ahí arriba de la mesa, ¿no? A mí me parece, en lo que yo he estado viendo, tratando de entender el efecto que sobre mí tienen las intervenciones, que por ejemplo hay una tendencia a emplear una especie de, ¿cómo decirlo?, de
justificación histórica, no es incorrecto esta designación, pero por ejemplo entrar en la categoría, en la dupla justo injusto en la manera de ver a un escritor, pronto o tarde, como un reclamo que se dirige, vaya a saber a quién, pero no se ha visto, etc. A ese respecto puedo hablar o recordar un no ver bastante prematuro, que fue una discusión con alguien que tuvo que ver con la crítica literaria de la que estamos hablando, que era Josefina Ludmer. Ella se planteaba también como una elección autorizada. Ella decía, entre Puig y Saer, yo prefiero a Puig. Saer no me interesa, Puig sí. Eso era temprano. Eso era más o menos en los años, la década del 60, bastante pronto, ¿no? De manera que maneras de ver, y eso nos conduce también a, digamos, qué es lo que satura las maneras de ver, desde dónde se hace la crítica, o sea, cómo se alimenta esa mirada que después se va a tender sobre los textos. Y me da la impresión de que estamos hablando en esta, por ejemplo, la presentación de Martín, estamos hablando de dos cosas, de eso que satura la crítica, que digamos en un sentido bastante exhaustivo y por cierto que brillante, inteligentísimo, de Beatriz Arlo, y lo que Beatriz Arlo, a partir de lo que satura su mirada, pudo ver. O sea que estamos escuchando dos voces y no una sola. Y lo que satura esa crítica paga tributo. Es posible que estos mismos textos, con otros saturadores de la crítica que puedan venir, nos dé otros resultados, nos dé otras valoraciones, nos dé otras cosas. De manera que eso no quiere decir un relativismo, quiere decir una ubicación, quiere decir no nos engañemos sobre lo que esos textos nos producen. Me interesa más en los aspectos finales y de la réplica, más respuestas espontáneas, más respuestas de lo que el texto directamente puede decirnos y no como desde dónde nos está diciendo, y que implica que, bueno, que Roland Barthes en aquel momento nos ayudaba a ver en Saer determinadas cosas. A mí eso me deja bastante frío, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que en cuanto a lo justo e injusto, también fueron injustos algunos olvidos. Por ejemplo, Julio mencionó a Dalmaroni. Dalmaroni acaba de preparar, y que ya salió publicado, un dossier sobre Saer en la revista Sama, que ustedes conocen algunos, pero que han omitido. Lo mismo que han omitido algunas cosas que se publicaron en la historia crítica de la literatura argentina sobre Saer hace unos cuantos años, que debían haber conocido y que tenían alguna contundencia. De manera que también la elección es en cierto modo canónica. Se habla en relación con Saer, se habla, y yo con todo respeto, como dirían los mafiosos, se habla de María Teresa, se habla de Beatriz, exhaustivamente, pero no de otras cosas que también circularon y que enriquecieron bastante las lecturas que se podían emplear, ¿no? De manera que, bueno, no es un reproche, cada uno elige lo que tiene a su alcance. Y dentro de eso, exposiciones absolutamente brillantes. Es decir, yo las vivo también con el placer del texto. Las vivo con el placer de lo que son capaces de hacer, pese a todas estas cosas que uno puede observar, que le pueden faltar, o que uno podría completar, o lo que sea, no tiene importancia. Pero no hay problema en también señalarlas, ¿por qué no? Para que sencillamente en etapas ulteriores se pueda completar y hacer un balance que nos quite esa impresión de estar canónico, de ser canónico, de que ahora se habla, así como el equipo que en este momento es el objeto predilecto de las citas en todas las universidades. Deleuze, Benjamin, fulanito, Plutano, etcétera, eso parece obligatorio. Si uno no lo cita a ellos, está fuera del mapa. El año que viene citará a otros,
esa manía de citar, o ese deseo, esa voluntad de citar, también nos pone en una situación, en cierto modo, colonial. Pese a eso, se hacen cosas muy interesantes, pero como la colonia las tiene también. El colonialismo es negativo, pero tiene cosas muy lindas, tiene cosas muy buenas. Era como, y lo recuerdo, las cosas del coloniaje. Se menciona mucho a Viñas, y me acuerdo que hizo una conferencia hace años en Córdoba hablando de la generación del 80 y pegaba verdaderos gritos de acusación porque la gente, los del 80, habían traído el teléfono, porque habían traído el tranvía. Era terrible que hubieran traído el teléfono y el tranvía. Era una cosa que no se podía entender, la indignación porque había tranvías eléctricos y teléfonos y luz eléctrica. Era espantoso. Lo señalaba como uno de los grandes vicios de la generación del 80. Era colonialismo, por supuesto, pero hay cosas que el colonialismo ha dejado bien parados, y lo mismo en el terreno de las ideas, ¿no? Hay cosas que son apreciables, pero hay que señalarlas, no se puede no desconsiderarlas. A mí por eso me pareció interesante, ¿no?, en relación con lo que usted marca de la falta. Yo empecé hablando de que agradecía que me invitaran a un coloquio. Yo no hago crítica literaria, hago una cosa más sociohistórica. Y si hay algo que siempre le reclamo a la crítica, es que se han invisibilizado las clases. No, hablando de la falta, de cómo seguir después de esto, voy a ser muy breve, pero tengo que terminar acá, nos vamos, Marco. Pero no, sí quiero decir esto porque se lo digo a mis alumnos, sería incoherente que no lo dijera. Así como usted en su nueva historia le hizo un lugar a la literatura para niños, que siempre es el lugar marginal y demás, y contribuyó a visibilizar, porque usted es una firma del campo que visibiliza. También es cierto que las clases, hasta Miguel Dalmaroni, que es quien me impulsó a hacer este trabajo, eran un objeto menor para la crítica, y que si pude empezar a darle estatuto en los congresos del campo, porque tuve la firma de Miguel Dalmaroni, que dijo, esta chica puede decir algo sobre... lo que usted dice funciona de esa manera, funciona con lógica de campo, con esos criterios, y también con criterios de canonización interna fuerte. No es lo mismo hablar desde la UBA que hablar desde el litoral, no es lo mismo hablar desde Rosario que hablar desde La Plata, no es lo mismo hablar sola que firmando junto con Dalmaroni. O sea, eso es interesante para verlo también en los efectos de campo, ¿no? Por otra parte, no he sido objeto frecuente de esas consideraciones de Josefina, y me he resistido por ende a esa clase de exclusiones. Saer o Puig, ¿por qué se supone que habría que elegir? Del mismo modo, de un modo análogo, uno se ocupa de un texto crítico de tal o cual crítico literario en 20 minutos de que disponemos. Eso no implica la desconsideración de cualquier otro crítico posible. Me vuelven a invitar a Santa Fe y nos ocuparemos de otro. Pero esta vez fue esto. Se viene la segunda parte. No. Básicamente, y ahora se me estaba olvidando lo que para mí es principal. Algo que creo que sobre lo que no hablan ni Benjamin, ni Barthes, ni nada, que es la categoría de efecto. La categoría de efecto es como un puente entre un texto y lo que produce en cada cual. Hay un efecto. Ese es un efecto de significancia. Es decir, que la noción de efecto tiene un carácter semiótico, esencialmente semiótico, y no está categorizado en todo esto: literatura elevada, literatura popular, literatura de este tipo, literatura de este otro tipo, o lo que sea, ¿no? O méritos, o personajes, o lo que sea. A mí me pasa algo cuando leo, y ese algo que me pasa, sí tengo la necesidad de elaborarlo y transmitirlo, es mi punto de partida. Y yo creo que eso hay que señalarlo, hay que decirlo, porque si no es una especie como de una frialdad sistematizada, como de una paranoia, o de una paranoia estabilizada e institucionalizada. Hablamos desde afuera, no desde lo que nos establece, lo que también nos construye en el texto que hace otro, en la producción de los demás. Entonces,
Me parece que hay posibilidades de pensar fuera de estos grandes maestros. Fuera de estos maestros. No, yo me revelo frente a No, eso es así, no es. Lo que es interesante marcar sí son, usted hablaba de los efectos, en términos de Bourdieu, los efectos de campo que generan las palabras de los grandes maestros. No es en términos de Bourdieu, ¿eh? Bueno, usted hablaba de efectos. Yo sí hablo de efectos en términos de Bourdieu y me interesa mucho ver los efectos que los grandes maestros generan en los estudiantes, porque a ver, cuando nosotros rastreamos esto, por lo menos me hago cargo de mi parte, rastreamos lo que acontece en espacios de formación de profesores. Eso yo no lo olvido, entonces sé que tenemos un efecto y una responsabilidad pública en el uso de la palabra. Martín, ese año, en el 2007, que fue la mejor edición del Argentino de Literatura, me acuerdo que cuando se armó una discusión sobre por qué nos enseñaba Cortázar o Paco Urondo con Claudia Gilman en la Universidad Argentina, me acuerdo que Martín dijo algo que me pareció muy sabio, después la ironía del otro Martín, que también retomo, pero Martín Prieto dijo algo. En el caso de los programas, muchachos, los programas van variando, vamos variando las cuestiones. Sí, es verdad, por lo general es así, pasó algo parecido este año sobre por qué no se enseñaba poesía, se discutía esto, si se enseñaba, no se enseñaba. Van variando, pero justamente estudiar esa variación es interesante por los efectos, que yo sí lo uso en términos de Bourdieu, por los efectos que genera en nuestros estudiantes. Y en nosotros también. Pero tenemos una responsabilidad pública, ¿no es? Tenemos una responsabilidad pública cuando armamos un canon. Dos cosas muy breves. Una, yo ahí no siento necesidad de rebelión, me someto. Hoy por hoy, realmente la verdad es que hoy por hoy mi necesidad crítica es el reconocimiento de los docentes que me formaron, esa es la verdad. Y sobre eso estoy escribiendo, y los trabajos o las oportunidades que tengo de intervenciones, como en este caso, en la medida en que sea posible, la verdad es que lo estoy dedicando al reconocimiento de algunos de los docentes que me formaron, por una parte. Por otra parte, no solo no estoy afuera, mi fuerte interés con respecto a, no digamos que es canon, ni centro, ni único, ni perfección, pero que la irradiación Saer se perciba en toda la literatura argentina frente a otros focos, digamos. Si la literatura argentina pasa por Saer, una serie de literaturas actuales se vuelven legibles en el mejor sentido de la expresión, no en el sentido de la facilidad, sino al revés. Hay desde dónde leer esos textos, de un modo que no pasa si la irradiación es Fogwill, o si la irradiación es Abelardo Castillo, o si la irradiación es Roberto Fontana Rosa, que ha sido citado en este coloquio. Entonces es una disputa del presente en la que no solo no estoy afuera, estoy muy metida en eso. Provincia de Santa Fe.